Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad en el marco del Festival de San Sebastián 2020, un festival que afortunadamente pasa de manera presencial, con un gran labor de todo el equipo, pero que la mayoría de las acciones profesionales pasan online, tiempos modernos, de nueva normalidad. Y os hemos preparado una actividad conjunta, los 4 desks en el territorio español. Por tanto, esto es realmente una joint venture entre Ainhoa, Victoria y Peter. Buenos días, Victoria, Media Desk Andalucía. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias, Alex, por introducir. Peter, Media Desk España, ¿cómo va? Muy bien, todo perfecto. Después de haber estado en San Sebastián, Exacto, tú te ver que todo escapaste el fin de funciona muy bien. semana. Y Ainhoa, la anfitriona desde Tabacalera. ¿Cómo estás, Ainhoa González, Media Desk, País Vasco? Egunon. Egunon. Eskerrik asko. Pues y gracias, Alex. sí, bueno, esto lo hemos preparado, hemos cocinado los 4, ¿eh? Chicos, a todos vosotros que habéis elegido esta actividad profesional, chicos y chicas, profesionales y profesionalas, 30 recomendaciones media. ¿Cómo funciona esto? Esto es rápido, muy picado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Os damos consejillos nuestros desde nuestra experiencia de 4 desks. Y os dejamos que formuléis vuestras preguntas. Al final habrá espacio en el canal YouTube donde vamos a compartir esas preguntas si se tercian entre los 4, y la idea es que maximicemos el conocimiento de las oficinas para vosotros y vosotras. Y ya está, pues empezamos ya con el primer bloque. El primer bloque es el de información. Información es el primer paso para acercarse al programa Media. Y debuto yo. Primera recomendación, pues creo que os recomendaría que conocierais cuál es la política europea vigente. Y por tanto hay que saber el who's who. Antes de dirigiros con un proyecto o con unas ilusiones o con un dossier, con un equipo, hay que pensar qué hay detrás. Hay política audiovisual europea que obedece a un septenio y el who's who. Importante conocer qué hace quién. El Parlamento aprueba lo que le propone la Comisión, pero la Comisión Europea es la que dicta la política. El presupuesto viene de aprobar una bolsa de dinero que se dedica en este caso a media. Pero, ¿quién implementa por encargo de la Comisión? La agencia ejecutiva. La agencia ejecutiva crea las líneas donde vosotros podéis presentar los proyectos. Y al final de todo esto están las oficinas, el mejor aliado de todos vosotros como profesionales. Por tanto, no os explicaré ahora qué hace el Consejo de Europa o el Consejo de la Unión Europea o el Consejo Europeo, que son 3 cosas diferentes, aunque no lo parezca. Sí, es un lío. Pero si conocéis que hay política audiovisual europea, Parlamento, Comisión, Agencia, Oficinas. Y esta sería mi recomendación. Next. Muy bien, y al hilo del organigrama expuesto por mi compañero Alex, tener en cuenta que el programa Europa Creativa cuenta con una red de oficinas de información y asesoría en toda Europa, de las que formamos parte las oficinas de Cataluña, de Andalucía, de España y de Euskadi. Las oficinas son el mejor escaparate del programa y el hub de conexiones, el mejor lugar donde vais a poder recopilar la información de las diferentes convocatorias de ayudas y donde podéis asesoraros para presentar vuestros proyectos a Bruselas. El mejor lugar donde conocer qué talleres de formación están apoyados por Media y obtener la lista de festivales y mercados donde mejor vais a poder mover vuestro proyecto. En las oficinas os ofrecemos un servicio de asesoría y de conexiones. Nuestro valor añadido, además de formar parte de una red que está presente en los países de la Unión Europea y de conocer la mayoría de festivales, de mercados y de talleres, es estar en directo contacto con los técnicos que llevan las diferentes convocatorias del programa en Bruselas, tanto de la Comisión Europea como de la Agencia Ejecutiva. Y paso Pasapalabra. Paso palabra. Número 3. Bueno, antes que nada, si me voy a acercar a Media, tengo que tener claro quién soy y qué hago, cuál es mi tarea y cuál es mi trayectoria. Soy un productor, soy igual un director, un distribuidor. Tienes que procurar establecer una visión de tu trayectoria a medio plazo.
hay que fijar objetivos y plazos concretos, además de realistas, ¿vale? Siempre vas a poder rectificar sobre la marcha. Si las circunstancias lo exigen, tienes que saber cambiar y poder transformarte. Lo malo de todo este camino es no tener ningún plan, ¿de acuerdo? Cuando tengamos claro esto, tienes que hacerte la siguiente pregunta, que es fundamental. ¿Estoy preparado para el mercado internacional? ¿Sí lo estoy o no lo estoy? Si no lo estoy, es posible que media no sea tu programa y tendríamos que parar aquí. Nosotros desde las oficinas os animamos a que entréis en este viaje a media. Siguiente. Muy bien. Está bien lo que dice Victoria, efectivamente, media te puede ayudar si no estás preparado. Si estás preparado, también te ayuda. De todas formas, hay que investigar muy bien el programa que es. Y del mismo modo, creo que es importante ser consciente de que la Unión Europea tiene un sistema de valores que todo el mundo lo puede investigar. Nuestra sociedad europea está basada en unos valores que definen muchos derechos y muchas calidades de nuestra convivencia, ¿no? Ahora, una nueva serie de valores ha surgido con el cambio de la Comisión, que la Comisión lo que tiene es una agenda verde, Green Agenda. Y dentro de esta Green Agenda, los nuevos valores que han surgido como prioridades son, pues, efectivamente lo que es la ecología y la sostenibilidad. También un valor nuevo que tiene, no es tan nuevo, pero se ha decidido darle más valor o más empuje, es la igualdad de géneros. También tenemos otros temas que ahora mismo son nuevos valores emergentes que se van a potenciar, que son, por un lado, la media literacy, las jóvenes generaciones que tienen que aprender a descifrar lo que es el lenguaje audiovisual en todos sus aspectos, y también lo que sería la detección y la prevención de los fake news. Es decir, a partir de ahora se hablará mucho de medios de comunicación de calidad, cómo elegir bien y cómo interpretar lo que consumimos en esta área. Así que estos valores van a influir en decisiones y son también relevantes en el contexto de todas las ayudas del programa MEDIA. Pues me toca. Y pasamos, después de esas 4 recomendaciones del bloque de información, os ofrecemos el siguiente bloque, que es formación networking. Y yo empezaría con la siguiente recomendación. Deberíais acercaros a media con el planteamiento que es una imagen de marca de prestigio y que, por tanto, una vez, como decía Victoria, ya sepáis que estáis preparados para el mercado internacional, europeo, acercarse al máximo de media. Media es un abridor de puertas, que no solo ofrece ayuda directa, con dinero, con líneas, sino que también os ofrece ayuda en especies, con la formación. Es decir, el plan de formación de media es absolutamente estupendo. Son iniciativas que han sido seleccionadas en diferentes ámbitos: escritura de guión, postproducción, red virtual, nuevos formatos, distribución y marketing. Y os viene muy bien ir por ese camino para ampliar agenda, para hacer networking, para formaros de la mano de media a ese nivel europeo e internacional, si vuestro proyecto lo necesita. Por tanto, media como imagen de prestigio. Son las películas que después van a viajar más, las que tienen el sello de media. Esa sería mi recomendación, abordar media como el cum laude de vuestro proyecto. Y paso palabra. Muy bien. También es muy importante que tengáis en cuenta los tiempos de las diferentes ayudas a las que podéis acceder. El trabajar a nivel internacional os va a ofrecer un abanico de diferentes posibilidades que tenéis que aprovechar. Programas de ayudas dirigidas al sector audiovisual, como son Eurimage o Ibermedia, o ayudas estatales, regionales o de televisiones, y también las ayudas que podréis acceder al tener una coproducción. Muchas ayudas que tienen tiempos diferentes y que tenéis que tener muy en cuenta. Por eso os recomiendo que es muy importante tener un diagrama en el que contéis con las fechas de las publicaciones de las convocatorias, sus deadlines, cuánto tiempo van a tardar en las resoluciones,
las fechas de los talleres o de los festivales y mercados a los que queréis acceder. O sea, en definitiva, controlar los tiempos para que no tengáis disgustos de última hora. Y paso palabra. Muy bien. En el tema de la formación y el networking, conviene que uno tenga cierta conciencia de su propio proyecto en cuanto a su DAFO. El DAFO, como sabéis, es un ejercicio de definición de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que hay para un proyecto en este caso. En los talleres de media, estos puntos se tratan. El DAFO se hace automáticamente. Y si uno no puede ir a un taller, tiene la oportunidad también de presentar el proyecto en su oficina media que le corresponda. Nosotros mismos y nuestros equipos estamos capacitados de ayudaros a hacer un pequeño DAFO para tener una orientación y aceptar mejor a la hora de decidir en qué tipo de formación queréis trabajar vuestro proyecto o trabajar vuestro propio perfil como profesionales. Así que aquí también las oficinas tenemos un papel fundamental. Y paso al siguiente punto. Me toca a mí. El siguiente punto que sobre el que os queremos hablar es la importancia de los mercados y los festivales. A ver, durante la experiencia acumulada por las oficinas en todos estos años, si hay una cosa que tenemos clara y que podemos afirmar es que los festivales, la presencia de los profesionales en los mercados y festivales no es que sea necesaria, sino que es imprescindible, es fundamental. Todos nosotros, todos los 4 que estamos aquí acompañándonos esta mañana, hemos visto cómo han surgido, cómo han madurado y cómo finalmente se han producido muchos proyectos que se han gestado en foros internacionales, bien sean mercados, bien sean festivales, bien sean encuentros de formación, muchos de ellos en su mayoría también con ayuda de media. Si hablamos de mercados y festivales, tenemos Cannes, Berlinale, San Sebastián, Annecy, Sevilla, y formación, la lista es interminable, siempre enfocada a cada uno de los perfiles y sectores. Por lo que pensamos que acudir es fundamental para crecer y desarrollarse como un profesional en este sector. Una vez que sabes que estás preparado para ese mercado internacional, hay 2 recomendaciones claves. Una es controlar tu pitch, el pitch de tu proyecto, y la segunda es perder el miedo al idioma. El inglés es el idioma vehicular, el idioma fundamental, el inglés continental, si quieres encontrar tu sitio en un mercado internacional. Y tienes que perder el miedo para poder relacionarte y para poder negociar en este idioma. Nosotros hemos sido testigos de ese miedo atroz, de ese pánico escénico en mercados de muchos profesionales y es una de las primeras cosas que hay que perder. Pues... Siguiente. Hablando de perder el miedo, Victoria me lo pone a huevo. El pitch. Claro, estáis en un mundo de networking, vais a mercados, vais a festivales, os relacionáis con gente que se está formando y tenéis que hablar de vuestro proyecto. Perdéis el miedo al inglés y, como diría nuestra gran script editor Fernanda Rossi, cuando caes en paracaídas a tal velocidad tienes que tener muy bien ensayado la apertura de paracaídas. Entonces, este gesto hay que tenerlo rápido. El pitch. El pitch preparado en cualquier momento. Nunca sabéis, por pasillos, por colegas de agenda, por gente que os encontraréis en esos mercados y festivales, debe estar a punto. Un buen pitch catchy. Básicamente es como tirar el anzuelo y esperar tener una segunda oportunidad para una siguiente entrevista, para un meeting. Siempre tener ese pitching bien preparado. Y que sea sexy, trendy y catchy. Esa sería mi recomendación. Pitch bien ensayado en todo momento, en vuestra cabeza. Bueno, el programa Media también siempre ha apostado por los nuevos talentos y por ello apoya un sinfín de iniciativas que se celebran en los diferentes festivales y mercados a lo largo del año. Pues por nombraros algunos de ellos tenemos el Berlinale Talents, por ejemplo, que es el programa de desarrollo de talentos en el Festival Internacional de Cine de Berlín y que está dirigido a 250 cineastas emergentes y creadores de todo el mundo. También tenemos la iniciativa Shooting Stars, programa que pretende promocionar a las jóvenes promesas del cine europeo, que se celebra también en Berlín, y el Producers on the Move,
iniciativa que tiene como objetivo conectar a los productores europeos y emprendedores con posibles socios de coproducción. Este evento se celebra en el Marché du Film del Festival de Cannes. Y así un sinfín de iniciativas para fortalecer el mercado audiovisual europeo. Y con todo esto lo que os quiero decir es que, como ya os han comentado mis compañeros, es sumamente importante que os mováis en los festivales y en los mercados, porque allí es donde podéis establecer los contactos con posibles socios para vuestros proyectos actuales o futuros. Y son los lugares donde os pueden abrir las puertas para el lanzamiento internacional de vuestras empresas. Y paso palabra. Muy bien. Como dice Ainhoa, en muchos puntos de Europa hay mercados, festivales y otro tipo de actividades, talleres, etc. ¿Y qué pasa? Pues Europa es muy grande. Europa es muy grande, es muy diverso, pero forma parte de un mercado globalizado que es el mercado actual, ¿no? Entonces, en lo que es un mercado globalizado, lo que hay es mucha colaboración internacional. Es decir, si queréis tener proyectos y una trayectoria que se aproveche de lo que es el tamaño de este mercado con sus diferentes nichos, tenéis que empezar a pensar en colaborar con gente de fuera de vuestro país, aparte de los que tenéis al lado. Ahora, la recomendación que doy en este caso es que uno empiece a pensar pronto de con qué países me gustaría establecer una colaboración, porque es difícil colaborar con todos los países a la vez. Y entonces yo creo que el hacerse la pregunta, ¿dónde me siento a gusto? ¿En qué tipo de entorno cultural? Hasta si en país hace frío, o se hace calor, o si se come bien, o si se cobra el doble y por adelantado. Es decir, los países europeos y las industrias de cada país son tan distintos que hay una gran libertad que uno tiene que afrontar, que es la elección de con qué países quiero yo a medio o largo plazo tener una muy buena relación y sacar proyectos que después van a salir al mercado. Entonces, haceros la pregunta, ¿dónde queréis ir? ¿Por qué? Y también haciendo un poco caso a afinidades y gustos personales que siempre influyen, porque una vez que has decidido, estás lanzado, ya no hay vuelta atrás. Gracias, Peter. Y después de estas 7 recomendaciones de lo que podríamos englobar las recomendaciones de formación y networking, permitidme recordaros que podéis formular preguntas. Cada una de las recomendaciones abren infinitas dudas que podáis tener sobre media y más allá. Por tanto, formularlas y al final os las contestamos. Pues abrimos el tercer bloque, que es el de propiamente las ayudas. Y para eso la primera recomendación os la da Victoria. Ahí vamos con las ayudas, el denso y espeso mundo de las ayudas. Bueno, desde el año 91, en el que comenzó el primer programa Media, las líneas de ayuda se han incrementado y se han transformado y se han ido adaptando a los tiempos. Daros cuenta que el programa Media tiene casi 30 años, que se cumplirán el próximo año, en el 2021. Pero, ¿quién puede encontrar ayuda en Media? Hemos dicho reiteradas ocasiones durante esta mañana que Media no es un programa cualquiera y que tiene unas características específicas. Y las ayudas de las que podéis disponer en profundidad, evidentemente, lo mejor que podéis hacer es dirigiros a vuestra oficina, porque ahora no se trata de hacer un estudio minucioso y hablar de convocatoria por convocatoria de lo que ofrece el programa. Creo que ahí vais a encontrar siempre las oficinas para saber si podéis estar o no podéis estar, ¿vale? Lo que sí, vamos a hacer una breve visión de lo que se os puede ofrecer. Y es fundamentalmente, hay ayudas en Media que abarcan las ayudas al desarrollo de contenidos, tanto a proyectos individuales como a paquetes de proyectos, y tanto de ficción, de documental y animación, incluso en videojuegos que se han incorporado en los últimos años, desde el último programa, que va desde el 2014 hasta este 2020, se incorporan los videojuegos. Y quiero recalcar expresamente que estas ayudas se habla de desarrollo, no de producción, ¿de acuerdo? Porque es algo que siempre da mucho lugar a dudas y a malas interpretaciones, porque la producción tiene un lugar destacado tanto en presupuesto como en
la cantidad de obras que mueve en las ayudas a difusión televisiva. Y luego hay una parte muy importante del presupuesto de media que está dirigido a los distribuidores y a la circulación de las obras en toda Europa, fundamentalmente, a través de sus distintos esquemas, selectivo, automático e incluso el de las plataformas online. Pueden encontrar ayudas, el soporte económico a agentes de venta, los festivales de cine, los mercados, hay ayudas para redes de colaboración, para fondos de coproducción y también, como hemos mencionado antes, que ha mencionado creo que Peter, a proyectos de lo que es el media literacy o educación cinematográfica, que en los últimos tiempos ha cobrado muchísimo peso. Lo que tengo que saber, lo importante como profesional, es saber si tengo sitio en estas ayudas y si mi proyecto encaja en el amplio abanico de ayudas media. Y aquí van a ser las oficinas, vuestros puntos de información y asesoramiento. Van a ser vuestro gran aliado para saber cómo entrar y si, primero de todo, si puedes o no entrar en ellas. Y paso al siguiente punto de ayudas a mi compañero Alex, creo. Pues 12 más 1, la recomendación 12 más 1. Victoria os lo decía, es decir, mi proyecto encaja y Peter os comentaba antes sobre el DAFO y os comentaba sobre la dimensión internacional y valor añadido europeo. Efectivamente, ¿cómo se accede? ¿Cómo sabéis que vuestro proyecto tiene un valor europeo o internacional? Llegar a esa cúspide se puede llegar por diferentes caminos. Bien sea porque partís de una IP que se puede internacionalizar, léase una novela que se ha traducido en varios idiomas, en varios locales, en varios países, un cómic que ha tenido mucho éxito, una obra de teatro que ha viajado, diferentes materiales, un remake. El valor internacional puede venir de la IP, por ejemplo, pero puede venir, como os comentaba Peter en una recomendación anterior, de la capacidad que tenga el productor de viajar fuera y hacer subir ese proyecto con colaboradores en toda la cadena de montaje, que pueden ser agentes de ventas, distribuidores, televisiones, plataformas. Puede ser una dimensión internacional también, porque artísticamente contáis con equipo mixto de diferentes países y que porque por incentivo os lanzáis a la coproducción. Incluso porque la IP puede ser muy local, pero para hablar de un tema muy global y el lugar de rodaje es otro país diferente al vuestro. Es decir, al final, la mirada de qué es lo que hace trascender ese proyecto más allá de algo muy, muy, muy local es las diferentes perspectivas para que sea appealing a nivel europeo e internacional. Y para eso las oficinas os ayudamos también. Y next. Pues el siguiente os lo voy a comentar yo también. Y es, una vez que entramos en el mundo ayudas, vamos a hablar del dossier, la importancia que tiene. Y es esto, pues una vez que sabemos que estamos listos y que estamos preparados para empezar, vamos a dejar de lado un poco ese proceso de registro y de e-forms, en el que evidentemente vuestra oficina siempre va a estar ahí para brindaros el apoyo necesario y os va a ayudar en todo el acompañamiento, pero lo vamos a dejar un poco aparte porque es un trabajo administrativo que ahora pues no procede tampoco hablar de él. Y lo importante es que tenéis que apostar por un dossier que sea coherente y realista, ¿vale? Vamos a evitar completamente el copia y pega. Hoy en día es muy fácil cazar un copia y pega. Se nota demasiado, ¿vale? Tenemos que ser sinceros. Hay que ser sincero con tu proyecto, sin perder siempre la ambición a la que tenemos que aspirar, pero siempre siendo sensato, ¿de acuerdo? En segundo lugar, aparte de esta sencillez y coherencia en el dossier, tenemos que utilizar un buen inglés escrito, claro y conciso. ¿De acuerdo? Tenéis que aspirar a ser el más guapo de la clase, el más guapo de la fiesta, y tienes que tener siempre presente el ponerte en los ojos de ese experto, de esos expertos que van a leer tu proyecto. Les va a caer en las manos, va a ser tu tarjeta de presentación, les vas a vender completamente tu proyecto sin estar allí, sin hacer tu pitch. Por lo que tienes que ser sexy, o sea, tu proyecto tiene que lograr seducir a los ojos de un extraño que no conoces. ¿De acuerdo? Entonces tienes que tener estas dos
cuestiones muy presentes. Un dossier coherente, un inglés claro y conciso, un buen proyecto, ser el más guapo, el más sexy de toda, vamos a decir, la clase, de toda la fiesta, de todo el grupo de los que se presenten. Seguimos. Pues y seguimos con el tema de dosieres. Os recomiendo también desarrollar un buen plan de marketing y distribución desde el principio. Los expertos que analizan los proyectos presentados a cualquiera de las convocatorias del programa tienen muy en cuenta los planes de distribución y de marketing. ¿Por qué? Pues porque con ambos planes van a poder analizar si vuestro proyecto tiene la capacidad suficiente para poder distribuirse en los diferentes países de Europa. Es muy importante desde el desarrollo que sepáis cuál es el público objetivo de vuestro proyecto, porque esto os va a ayudar a realizar una buena campaña de marketing que será muy importante para crear audiencias. Os recomiendo que en el presupuesto también contéis con una partida para el marketing desde el principio, ya que va a ser una parte clave del proyecto. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen, en Estados Unidos es igual de importante el marketing que casi la producción de la película. Además del marketing, desde el principio os recomiendo que desarrolléis un buen plan de distribución para saber qué socios queréis, a qué países os queréis acercar para buscar coproductores y con qué distribuidores os queréis reunir. Contar también con un agente de ventas desde el principio, porque ellos tienen una visión muy constructiva y es mejor tenerlos a bordo pronto, porque luego los errores van a ser más difíciles de corregir más adelante si no contáis con ellos. Y paso palabra. Muy bien, gracias, Ainhoa. Ainhoa ha dicho dentro de lo que es la importancia del plan de marketing y distribución una palabra que me gustaría resaltar, que es la de audiencias. La investigación de audiencias es una ciencia bastante curiosa que se hace a base de diferentes instrumentos de trabajo, ¿no? Hay muchas bases de datos donde se guardan todo tipo de información y esta información bien tratada puede realmente ilustrar qué audiencias hay, qué tipos de amantes del cine europeo, por ejemplo, o qué tipos de audiencia televisiva, etcétera, etcétera. Veremos que hay muchos tipos diferentes. Y también dónde están y qué es lo que les funciona y qué es lo que les funciona quizás un poco menos. Entonces, la investigación de audiencias, uno no la puede practicar todo el día, pero tampoco es necesario porque simplemente yendo a, por ejemplo, el Observatorio Audiovisual Europeo o incluso a la propia web de cualquiera de nosotros, podéis encontrar informes sobre audiencias. Estos informes hay que leerlos al menos una vez para tener una conciencia de la complejidad de este asunto, porque después todo esto va a influir en el proceso de escritura, porque si sabéis para qué audiencia estáis escribiendo, el guionista o la guionista lo va a tener más fácil. El productor lo va a tener más fácil a la hora de intentar abrir diferentes puertas, porque hay colaboradores como coproductores, distribuidores, agentes de ventas, que no sirven a todas las audiencias, sino están especializados en determinado tipo de audiencia. Entonces, cuanto más entendemos la importancia de la audiencia, mejor van a ser nuestros proyectos y menos tiempo vamos a tardar en levantarlos. Y con eso pasamos al siguiente punto. Sí, el siguiente punto que es la financiación. Y aquí os queremos hacer hincapié en un aspecto, que si bien es cierto que la coproducción no es obligatoria en media, es altamente recomendable. Un proyecto en coproducción viaja más. Tiene mucho mayor peso en el mercado internacional y esto es precisamente de lo que se trata, de crecer, de abrir ventanas allí donde se llegue. Por eso consideramos y la realidad lo dice, ¿no?, que es muchísimo más fácil levantar una coproducción que un proyecto sin ella a nivel internacional, porque entre otras cosas
bueno, aparte de que el nivel internacional, evidentemente, va ligado a la propia coproducción, se tiene muchísimo más acceso a fuentes de financiación y a recursos de cada una de las regiones o países de donde provenga cada uno de los coproductores. Por lo tanto, aunque no sea obligatoria, como digo, y nadie te la va a forzar, nuestra recomendación en media es evita ir sin coproductor. Pasamos al siguiente punto. Sí. A cargo de Alex. Sí, pues hay otro de los elementos que a media, como lleva 30 años, como decía Ainhoa, que le preocupa mucho es una palabra mágica que debe estar de alguna manera en todas vuestras propuestas, que es la innovación. Ellos para distinguirse de todo el grupo de proyectos, como decía Victoria, para ser el más sexy de la clase, buscan algo que es, ¿qué hacéis para que el proyecto sea distinto de los demás? ¿Narráis de manera diferente? ¿Utilizáis tecnología de manera diferente? ¿Explicáis una historia desde un punto de vista diferente? ¿Tenéis nuevas maneras de producir? Ese es un elemento añadido que, aunque esté en fase de desarrollo o en cualquiera de las fases, debéis poner de manifiesto. Innovación y tecnología, lo que os haga destacar, lo que os haga ser únicos en el panorama de la competitividad que competís a nivel europeo, que os encontraréis. Esa sería mi recomendación. Rascar para ver qué os hace unique. Sí. Recordar también que la ayuda de media es una cofinanciación, que supone una ayuda adicional a lo que ya tenéis confirmado. O sea, es muy importante que presentéis un presupuesto en el que ya tenéis otras ayudas, como pueden ser ayudas regionales, estatales, de televisiones u otro tipo de ayudas, porque eso hará que presentéis un proyecto más sólido y que haya sido mejor valorado ya en las ayudas que habéis presentado, ¿no? Además, o sea, aunque la coproducción, como ya ha dicho Victoria, no es obligatoria para presentar ningún proyecto a media, pues eso, os recomendamos que sea una coproducción porque, como ya hemos dicho, uno de los principales objetivos de media es la movilidad y la cooperación transnacional. Colaborar con otros profesionales a través de las coproducciones. Y también sí que os quiero decir que no sea una coproducción únicamente financiera, sino que cuente con un equipo internacional de trabajo, porque esto se valora muchísimo en la comisión de expertos. La coproducción os ofrecerá la posibilidad, además de acceder a otras ayudas financieras de los países con los que coproducís, y será mucho más fácil también distribuir vuestro proyecto. Y paso palabra. Una de las siguientes recomendaciones. La siguiente recomendación, os hemos hablado del miedo, ¿no? Del perder antes el miedo al idioma, y queremos haceros una nueva recomendación sobre el miedo. Hay que perder el miedo, pero más que el miedo, igual es esa barrera que construimos a veces a nuestro propio proyecto para que no cambie y que siga exactamente igual que lo ideamos en un principio, ¿no? Entonces no hay que temer que este proyecto crezca y se transforme, ¿no? Imaginaros, pues vuestro guión va a pasar por las manos de un script doctor y lo va a cambiar. Un coproductor puede incorporar un elemento nuevo, vais a una sesión de pitch en un foro internacional y te lo hacen dar la vuelta completamente a los planteamientos que teníais desde un principio. O recibís un consejo que va en una dirección completamente distinta. Hay que tener en cuenta pues, que una obra audiovisual es lo que es un proyecto vivo, ¿de acuerdo? Y nunca, jamás es el mismo desde que se idea hasta que finalmente se exhibe. Eso es así, los que trabajáis en el sector, evidentemente sabéis que os tenéis que enfrentar no a ese miedo a dejar de que el niño crezca, sino que ¿no? Hay que dejar que se desarrolle, ¿no? Porque lo que queremos es que os quedéis con esa idea de que un proyecto, ante los cambios en ese recorrido y en esa vida, siempre avanza para profesionalizarse precisamente cada vez un poquito más. El cambio no es para mal.
Sí, los proyectos son como seres vivos y como los seres vivos, cada proyecto es un prototipo. No hay dos que son iguales. Algunos, no obstante, se parecen, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que entender que uno de los valores añadidos de nuestro proyecto, por muy único que sea, es que se parezca de alguna manera a otro o otros que ya se han hecho y que ya se han visto, y donde hemos podido comprobar que el proyecto ha funcionado desde el minuto 1 hasta el final de su ciclo de explotación. Entonces, a veces es útil uno preguntarse a qué películas o a series o videojuegos se me parece mi proyecto, ¿no? Y entonces ahí se puede ir a hacer un ejercicio de benchmarking que consiste básicamente en usar los datos que son publicados sobre estos proyectos en cuanto a su coste y en cuanto a su amortización y su valor en la economía audiovisual. ¿Cómo podemos sacar de ahí argumentos a favor de nuestro proyecto? Porque si tenemos un proyecto que se parece a 10 otros proyectos, que cada uno es distinto, pero algo tienen en común, la audiencia probablemente, entonces, si podemos decir que esto ha funcionado y lo nuestro, aunque es otra cosa, se parece a algo que ha funcionado, lógicamente ahí lo que podemos hacer es crear confianza. También podéis averiguar, por ejemplo, qué películas han recibido cualquier ayuda del programa Media. Solamente tenéis que ir a la web de nuestras oficinas y buscar un enlace que se llama Media Film Database. Entonces, ahí es una base de datos elaborado y mantenido por nuestro compañero Alex y su equipo. Tenéis mucha información sobre estas películas, qué tipo de ayudas han tenido, y luego ahí podéis empezar a tirar del hilo y buscar argumentos que van un poco a favor de vuestro discurso con nuestro proyecto de turno. Y paso al siguiente punto. Mi recomendación está en el grupo de ayudas, pero es más un consejillo de los nuevos tiempos. Victoria os comentaba que debéis ser permeables a la transformación de vuestro proyecto en las diferentes fases. Y Peter, muy adecuadamente, os hablaba del benchmarking, es decir, ver qué otras películas en esa categoría, preservando vuestra unicidad, han hecho. Yo os diría que los tiempos de... hemos denominado esto keep cool, pero en el fondo lo que tiene que ver es ego versus confianza. En un extremo del ring tendríamos yo escribo, yo dirijo, yo hago el montaje, yo me autoproduzco y no me interesa qué opina la audiencia. Soy un artista. En el otro extremo, el que está trabajando directamente por las tendencias de mercado de una televisión que le pide ya cierto tipo de producto hecho rodado muy rápidamente. Entre medio debéis ser keep cool, es decir, debéis confiar en los diferentes operadores del sector, en ese mundo de networking, festivales y mercados, como decía Victoria, para transformar y hacer crecer el proyecto, y al mismo tiempo guardaros en esa selva de gente que os puede aconsejar, saber distinguir qué os sirve de qué no os sirve, porque habrá bastantes paradas en ese sentido. Por tanto, sería, sí, keep cool sería nuestra recomendación. Pues también os recomiendo que desde el principio tengáis muy bien definidos los roles de cada profesional en la obra. Guionista, director, productor ejecutivo, cada uno debe tener su función. Y entiendo que en las pequeñas empresas, pues, es difícil de contar con un equipo grande, pero el presentaros a Media requiere que tengáis un equipo fuerte. A veces las ganas de embarcarnos en un proyecto internacional superan a la realidad de nuestras posibilidades y tenéis que tener muy en cuenta que al presentaros a Media os presentáis a una liga mayor, que ya habéis pasado por las ayudas regionales, internacionales y que ahora vais a competir con profesionales de toda Europa y claro que os vais a encontrar con gente de vuestra misma... de vuestra misma experiencia, pero también vais a encontraros a productores que tienen ya muchos años en el sector audiovisual. Por ello, os recomiendo que contéis con un equipo fuerte y que de verdad desde el principio defináis muy bien el rol de cada persona
de cada persona del equipo. Porque esto lo valorarán. Si os presentáis 2 personas que hacéis todo, pues no va a estar muy bien valorado en el comité de expertos. Y paso palabra. Muy bien, Ainhoa. Mi punto es un poco, va en esta dirección, ¿no? Es decir, que cuanto más fuerte un equipo, más rápido puedes levantar un proyecto. Pero incluso con un buen equipo, a veces el tiempo pasa y estamos esperando y lo nuestro parece lo más cercano a la escuela de la paciencia. Y por mucho que cumplimos los 3 P's, que son la pasión, la paciencia y la persistencia, pueden pasar mucho tiempo. Entonces, en algunos casos, por muy doloroso que puede ser, yo creo que es muy importante tomar una decisión en contra de un proyecto. Cuando te das cuenta que un proyecto nada más se encuentra rechazos o críticas o comentarios poco edificantes, en algún momento quizás habrá que tirar de la cuerda y decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Es decir, hay que evitar pasearse por los mercados y los festivales con un proyecto que es casi como un zombie, es decir, que siempre está a vuestro lado, pero nunca llega a producirse, a vivir, a tener una viabilidad en el mercado. No siempre los rechazos son una condena tan severa como para abandonar un proyecto. Y es importante también que sepáis que en cuanto a las ayudas de media, aproximadamente un 10% de las propuestas que reciben las ayudas al desarrollo son proyectos que se presentan por segunda vez. Entonces, nosotros también nos podemos ayudar a orientaros hacia esta viabilidad o fecundidad de un proyecto. Podemos ayudaros a prevenir casos de poca esperanza, pero también podemos ayudaros y animaros a seguir con proyectos que realmente tienen un potencial. Entonces, aquí la recomendación es esto, que ser consciente y buscar una segunda opinión en un entorno profesional de confianza y de discreción, que somos las oficinas de media. Y pasamos al siguiente punto. La siguiente recomendación que os doy es la de la flexibilidad. Vamos a ver, levantar un proyecto audiovisual del tipo que sea, un largo, un documental también, evidentemente los largos y las series pues tienen un esfuerzo siempre mucho mayor en la producción, se convierten en un esfuerzo titánico, ¿no? Es un esfuerzo de recursos, de tiempo, de dinero, y tenemos que tener muy claro que en algún momento de ese camino, de ese difícil camino, las cosas pueden cambiar, pueden trastocarse, o puede ocurrir que haya una ayuda, un coproductor, una financiación que se cae y nos deje que no sabemos para dónde tirar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que siempre tenemos que tener ideado un plan B. Y si falla el plan B, tenemos que tener un plan C. Y si este falla, un plan D, y así ilimitadamente hasta el plan posiblemente Z, si fuese necesario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir fundamentalmente es que tenemos que adaptarnos, ¿vale? Y tener flexibilidad ante los cambios imprevistos. Y lo que fundamentalmente conlleva esta flexibilidad es que no seamos nosotros mismos el obstáculo al cambio. Eso lo he dicho antes también y a veces, bueno, pues igual es el momento de no seguir adelante, como ha dicho Peter antes, y un proyecto pues que, bueno, que ya se ha agotado sus posibilidades y es un zombie que va año tras año y que no consigue salir adelante. Pero hay miles de casos en que no es así y lo que pretendemos es que vosotros dejéis, hagáis que esos cambios sean posibles. Igual hay que tomar determinaciones, bueno, pues que pueden ser duras o que no es lo que habíamos pensado en un momento, pero flexibilidad. Me toca. Siguiente. Pues bueno, estamos en el término de recomendaciones, pero yo en mi librillo, en mi número 26, lo denominaría mandamiento. Y me he escrito, conocerás a tus amigos y enemigos por encima de todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, estamos en el ámbito de ayudas, pero es una parte de información
que debéis conocer. Y conocer es, vais a mercados, vais a festivales, os habéis hecho apuntado a formación, habéis hecho networking, pero hay que saber cosas. ¿Qué temas están hot? ¿Qué cast y qué crew son trending? ¿Qué se paga por qué? ¿Cuáles son los slots que están funcionando y cuáles no funcionan? ¿Quiénes son los jefes de cada cadena de valor de las televisiones y de las plataformas? ¿Quién tiene devoción por un sitio o por otro? No es lo mismo ir a Sheffield que ir a La Rochelle para documental. Es decir, hay que saber qué terreno se pisa, o quién va a Annecy, o quién prefiere ir a los MIPS. Es decir, todas esas cosas que forman parte del engranaje, quién no se lleva bien con quién también ayuda. Por eso lo de los enemigos. Es decir, hay cast, y cuando hablo de cast, hablo de un tipo de cast más amplio, en sentido general, que simplemente no funcionan por sinergias, porque es un negocio, y ahí vuelvo a lo de keep cool, es un negocio básicamente de confianza. Los intangibles a priori en desarrollo no existen como tal, solo existe el pitch y el proyecto. Les hemos dicho que han de ser buenos, el dossier y el pitch, pero el intangible no existe. Podéis hacer benchmarking, pero debéis poner ahí el contenido y conocéis el terreno que pisáis respecto a todos esos elementos de la galaxia. Por eso, mi recomendación sería, conoceréis, casi mandamiento, a los amigos y enemigos. Bueno, mi recomendación es que no tengáis pánico a invertir en una asesoría legal. Si vuestro proyecto va a contar con colaboraciones externas, es muy importante definir el papel de cada uno en la obra. Hay que tener en cuenta muchos aspectos legales a la hora de coproducir, por ejemplo, porque cada país tiene sus complejidades administrativas y es mucho mejor que conozcáis estos temas antes de empezar a trabajar en conjunto. Es importante firmar acuerdos en los que antes de empezar cada uno tenga la autoría del proyecto, porque pueden suponer verdaderos verdaderos quebraderos de cabeza si las cosas se complican al final. Por tanto, las coproducciones pueden ser un matrimonio, como un matrimonio feliz que dura hasta que se estrena la obra final, o infeliz que acaba en divorcio y con muchas complicaciones legales y sin una obra terminada y sin la autoría del proyecto, que igual era la que teníais. Entonces, por lo tanto, os recomiendo que tengáis una asesoría legal para esos temas y para los temas que os podéis encontrar a lo largo del camino. Diferentes temas administrativos que no tienen por qué ser únicamente por una colaboración externa o por una coproducción. O sea, que es una buena inversión que os saldrá muy rentable al final. Y paso palabra. Bueno, se dice que los mejores amigos de un productor tienen que ser el abogado, el contable y el banquero. Entonces, hablando del banquero, aquí simplemente deciros que la financiación de cualquier producto audiovisual o cultural puede ser muy compleja y, bueno, pues tenemos muchos instrumentos financieros a nuestro alcance, como son las ayudas, las inversiones privadas, etcétera, etcétera. Pero lo que tenéis que investigar muy minuciosamente es qué papel juega en todo esto el Fondo de Garantías Bancarias para Industrias Culturales, que ha sido impulsado por la Comisión en colaboración con el European Investment Fund, que es una ayuda de garantías bancarias, donde uno puede ir a descontar contratos. Es una manera muy interesante de crear liquidez en una empresa. Y en España, que ha sido el primer país europeo que ha firmado un acuerdo de colaboración con este fondo, el primero, hay una entidad que se llama CREA SGR, que es una sociedad de garantía recíproca, y que lo que hace es evaluar el potencial de vuestros proyectos desde un punto de vista financiero, siempre con la intención de ayudaros a tener un más fácil acceso a lo que es la financiación del banco o de los bancos, en cuyo caso hay que decir también que hay varios bancos que han firmado convenios con CREA SGR y gracias a estas colaboraciones en red, como podéis ver, de una dimensión, con una escala de
bueno, pues criterios y valores, indicadores a nivel europeo. Bueno, gracias a estas colaboraciones, en la gran parte de las películas españolas, la financiación viene apoyado por CREA SGR. Es importante entender que no es solamente para proyectos grandes y de gente importante, consagrada. En la SGR, o la CREA SGR, el equipo está muy bien dotado para analizar propuestas que pueden ser de empresas realmente pequeñas, que tienen poco recorrido, pero siempre y cuando ellos le ven un potencial a nuestro proyecto desde un punto de vista financiero, lo van a decir claramente y muy probablemente os van a dar ayudas y consejos muy valiosos a la hora de hacer crecer el proyecto en una fase crítica, que es la producción y después la distribución. Y vamos con la penúltima. Lo llamamos compatibilidad. Os comentaba Ainhoa el principio de subsidiariedad y el hecho que Media siempre es cofinanciador de vuestros proyectos. Entonces surge una pregunta obvia. ¿Es mi ayuda compatible? Efectivamente, os decíamos en esa recomendación inicial hacer el diagrama, el calendario, porque las ayudas de Media son compatibles con ayudas locales, regionales, autonómicas, nacionales y supranacionales. Ahí la combinatoria con ayudas de coproducción, otra de las recomendaciones, coproducir es mejor, podéis ir de la mano de Eurimage, países miembros del Consejo de Europa y además con Canadá y Argentina y también Ibermedia, donde España tiene un papel preponderante. Y después la gran pregunta sobre la compatibilidad, es decir, ¿cómo computan esas ayudas? Pues las palabras técnicas es: estas ayudas no computan en las intensidades de las ayudas de Estado. Por tanto, todas esas cosas de minimis que habréis oído hablar no aplican a Media. Esa sería mi recomendación. Jugar con Media con la posibilidad de ser compatible con otras ayudas. Eso es lo que hace tan atractiva al programa. Pues y yo, bueno, ya voy a finalizar y como he empezado esta sesión, os aconsejo pues que vengáis a nuestras oficinas para presentar vuestros proyectos antes de mandarlo a Bruselas, que contéis con nuestra ayuda, con vuestra oficina más cercana, para revisar a fondo los dosieres que vais a mandar. La experiencia de las oficinas os puede proteger de cometer errores comunes y aportaros una visión externa de vuestro proyecto. Procurar hacerlo a tiempo, porque así podremos hacer modificaciones en los textos y no dejéis las cosas para última hora. Y también, además de esto, de las asesorías, de la información que os podemos dar, os recomiendo que participéis en nuestras sesiones de información que organizamos a lo largo del año, las 4 oficinas. También organizamos talleres de formación, de escritura de guiones, de marketing, de coproducciones internacionales, de elaboración de dosieres, todos ellos encaminados a ayudaros a mejorar vuestros proyectos y a fortalecer vuestras solicitudes. Y ya le cedo el paso a Alex para decirnos si hay alguna pregunta. Pues yo quisiera invitar a la audiencia a que formule las preguntas. Nos quedan como 10 minutos, un poquito más de la 1, podemos terminar y tenéis el canal abierto. Yo voy con la primera y quien quiera de vosotros dispara. La pregunta la formula Mar Sáez Pedrero. Hola, ¿cómo valoráis la participación española en la convocatoria de Development Slate Funding en los últimos años, teniendo en cuenta que estamos considerados un país de alta capacidad? Y en el single, ¿cómo consideráis en el single? Creo que cada uno de los 4 tiene una opinión formada. ¿Quién abre fuego? ¿Peter? Me gustaría decir que España en los últimos años en single ha sido uno de los países que más ayudas ha obtenido. El año pasado fuimos el número 1, que teníamos 15 ayudas single, más que cualquier otro país. No todos los años es así, pero tenemos un buen potencial de sacar adelante ayudas de single development. En Slate no somos entre los países más fuertes. Hay países que son incluso más pequeños que España, pero que tienen más slates que España.
¿Y esto a qué se debe? Se debe fundamentalmente al tipo de empresas que tenemos. En España es más habitual una empresa, microempresa o mini empresa, que tiene una capacidad de gestionar un proyecto en régimen de coproducción internacional a la vez y por eso pide una ayuda. Las empresas grandes y medianas que tienen slates a veces no se presentan. ¿Por qué? Porque el tipo de proyectos que manejan lo manejan un poco o mucho en colaboración con ciertas plataformas y canales de televisión que no acuden a sacar ayudas de media, ni de Eurimage, ni de nadie, porque no los necesitan. Entonces, algunos de los mejores productores y productoras en España nunca han pedido un slate porque no les hace falta, porque ellos tienen un apoyo de fondos de desarrollo por parte de sus partners industriales, que son fundamentalmente las plataformas y las televisiones privadas. Entonces, esto es la razón por la que pedimos y recibimos las ayudas que realmente necesitamos. Sí. Yo quería añadir Dispara, Victoria, si no iba a añadir una algo, por cosita favor. solamente, Sí. que sí que hay un número, bueno, no voy a decir importante, pero sí hay un número que a veces nos confunde a las oficinas, y es el de esos proyectos que se presentan a las ayudas de desarrollo sin pasar por las oficinas. Siempre van a ser descartados. En su mayoría, no voy a decir al 100%, van a ser descartados. Tenéis, cuando queréis presentar un proyecto de desarrollo, por favor, pasad por la oficina, porque sabemos cosas que no están escritas. Sabemos a veces cómo modificar eso que habéis presentado, y en muchas ocasiones se presenta un número que no podemos identificar porque no ha pasado por nosotros, por ninguno de los cuatro, nos ha pasado a todos eso mismo. Y esa puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en ocasiones. Estamos recordando la recomendación 2 y 30. Atención, 2 y 30. Con el número 2 y 30, Victoria. No, yo iba a añadir que a la pregunta de Mark Saez, que los requisitos para ir a Slate no son fáciles precisamente. Como comentaba Peter, la tipología de empresa que tenemos no facilita que cumplan los requisitos para ir a Slate. En Single, la dificultad de obtener la ayuda es de 1 a 5 o de 1 a 6, depende de la convocatoria y de la competencia. En Slate Funding los requisitos son absolutamente más complicados, pero en cambio estamos cerca del 50%, es 0,45 sobre 2. Eso hace que haya la ocasión de que muchas pequeñas empresas, de las que comentaba Peter, más chiquitinas, peguen el salto gracias a cumplir los requisitos y hacer un poco de musculatura, que es lo que requiere media, para que hagan ese salto empresarial. Porque también no olvidemos que en Single el proyecto pesa más, pero en Slate la musculatura de la empresa, cómo orquesta ese paquete de proyectos, también es importante. Esa sería mi recomendación. ¿Quieres añadir algo, Peter, Ainhoa? Está bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos otra pregunta. Nuestra compañera María Azcona nos pregunta, aparte de agradecernos la sesión, gracias María, habéis hablado de equipos, de roles, etcétera, pero ¿el tamaño importa en media? Creo que Peter está hablando ahora de eso también. ¿El tamaño importa? Es como Godzilla. Pues sí, el tamaño importa. Adelante, Peter, ¿quieres...? Bueno, lo que importa es la solidez y la coherencia de los proyectos, ¿no? Y la coherencia muchas veces se da por una cierta sensatez a la hora de querer algo que se puede obtener realmente, ¿no? Es decir, que yo creo que un proyecto puede ser pequeño sin problemas, ¿no? Hemos tenido uno relativamente chiquitín que nos ha dado muchas alegrías, que ha sido verano del 92 o 93, perdón, de Carla Simón. Es un proyecto pequeño y ni siquiera ha sido coproducción internacional a la hora de buscar la ayuda de media de desarrollo. Pero no solamente la ha obtenido, sino además después ha triunfado. ¿Y por qué? Porque por muy pequeño que sea el proyecto, ha sido muy coherente tanto a nivel de contenido y forma, pero también a nivel de dimensión financiera, coste y plan de financiación. Y lo que los expertos buscan realmente es esta coherencia, ¿no? Que se da por doble vertido.
en el contenido y después en la forma y en el costo. Y el tamaño de una empresa grande puede ayudar, claro, sobre todo a la hora de presentar un slate donde hay 3 o 4 hasta 5 proyectos que son coproducciones entre 2, 3 o hasta 4 países. Porque para gestionar todo esto, no puedes ir con una pequeña empresa. Necesitas tener al mínimo 2 o 3 productores ejecutivos que pueden trabajar en paralelo en diferentes idiomas, en diferentes países y turnándose yendo a festivales y mercados, quizás 20 o 30 en todo el año. Para eso necesitas recursos económicos, recursos humanos, necesitas un saber hacer, un know-how muy grande y tienes que tener un recorrido, lógicamente, que una pequeña empresa muchas veces no lo tiene. Entonces, la respuesta es, depende de qué es lo que tú quieres. Busca ser coherente con lo que tú quieres hacer en función de lo que tú puedes hacer y que tienes como capacidades y acceso a fuerzas de colaboradores, de redes, de coproductores, etcétera, etcétera. El tamaño no importa. El tamaño... No. Tenemos Godzillas pequeños, Godzillas medianos y Godzillas gigantes. Carlos Alcázar nos pregunta, ¿qué aspectos consideráis más importantes a la hora de buscar coproducción y firmar un contrato? Ahí me lanzó, y soy breve. No hay que lanzarse directamente a hacer un contrato de coproducción. Podéis ir, como decía, recomendación de Ainhoa, asesoría legal, para ir sobre pie, terreno firme, y empezar con un deal memo. Un deal memo que pone 4 bases, pone los cimientos de una futura colaboración. Y ya habrá tiempo de hacer un desglose completo de contrato Ridley Scott, con el tamaño de letra de cómo sale el director. Por tanto, no os precipitéis. Asesoría legal y un deal memo para empezar a flirtear. Esa sería mi aportación. Chicos, chicas. Sí, es fundamental estar, no atarse demasiado en un contrato desde el principio. No al principio. No, porque hemos visto auténticos dramas, ¿no? Hemos visto, como decía antes, ahí no hay matrimonios muy felices que no acaban en el estreno, sino que van muchísimo más allá. Pero ha habido situaciones muy complicadas y sobre todo cuando hablamos de coproducciones internacionales. Entonces, el consejo que da Alex es perfecto, vamos a empezar poquito a poco, vamos a empezar cuando nos conocemos a conocernos con un deal memo y bueno, ya habrá tiempo de ir en esa lucha de qué pongo yo, qué pones tú y hasta dónde llegamos, ¿no? De hacer un contrato en condiciones y siempre respaldado por un asesor legal, porque he visto a gente que se ha lanzado un poco no por buenismo, sino por un poco de candidez a veces, ha dejado arrastrar y bueno, los contratos a veces han venido envenenados, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco y sabiendo dónde se pisa. Y yo añadiría que sean unas coproducciones naturales, o sea, que no forcemos, que a veces queremos a un país como coproductor porque pensamos que nos va a aportar muchísimo a nuestro proyecto. Sí, o porque tiene unas ayudas regionales que encajan, pero no hay manera de luego hacer. Ni culturalmente somos parecidos, tiene que ser natural. A mí me gustaría añadir que en mi experiencia siempre ha sido mejor cuando el contrato lo mandé yo al colaborador. Para eso sí he tenido que invertir en gastos legales, lógicamente. Pero prácticamente nunca he tenido ningún problema si el contrato salió de mi despacho. Entonces hay que invertir en eso, pero hay que hacer buenos contratos que sean buenos y justos para ambas partes. Y sobre todo que sean contratos actualizados según los cambios legales que hay y que vienen cada 2 por 3. Esto en primer lugar, ¿no? Y también estoy de acuerdo que no hay que precipitarse, ¿eh? Una boda no se hace de un día al siguiente, pero sí que se puede hacer una declaración de amor en forma de un deal memo, como bien dice Alex, ¿no? Los deal memos son mucho más fáciles de manejar que los contratos en sí, pero sí que tienen un valor legal que después es fehaciente, es decir, que va a misa, ¿no? Porque una vez me dijo uno que era un turco, me dijo que you have to eat the soup while it's hot. Hay que comer la sopa mientras que esté caliente, porque si la sopa se enfría, a veces el apetito desaparece y el deal no se produce.
Y en este sentido, pues la vía rápida es darse la mano, handshake, y después firmar un deal memo y después darle tiempo a los abogados a que preparen los contratos más detallados de coproducción o lo que sea sobre la marcha en función de los elementos y el tipo de colaboración que se acuerda. Compañeras, compañero, tenemos nueva pregunta. Miriam nos pregunta, buenos días, ¿una coproducción con Reino Unido es válida o con tema Brexit se queda ya fuera de media? Aquí hay dos partes en la pregunta, ¿eh? Si queréis ser breves, porque esa la tenemos, esa es fácil. Go ahead. ¿Quién dispara? Si queréis disparo yo, ¿eh? Dale. Adelante. Vale. Pues en estos momentos, como bien sabéis, UK ya no computa acaba programa 2020. No se puede presentar ningún candidato para ayudas unidireccionales ni como UK en partenariado, es decir, UK no cuenta, sería como cualquier país del resto del mundo a partir del nuevo programa 2021-2027. Sí que se sigue considerando el producto Made in UK, película acabada, en los ámbitos de distribución, para aquellos distribuidores que en sus planes de lanzamiento tengan películas UK para el año 2021 y 2022 como producto, pero no como beneficiarios. Es decir, ahí UK sigue computando. Para coproducción, es importante, Media no tiene ayudas a la coproducción para cine, las tiene para televisión, pero queda fuera. Ningún beneficiario con base legal en UK va a ser beneficiario a partir de 2021. Y sí que se ve con buenos ojos, si hemos hablado de que la película debe estar coproducida, que sea en primer lugar coproducida con un país miembro de la Unión Europea, evidentemente del Acuerdo Media, que forme parte del Acuerdo Media, y por extensión será bienvenido como país terciario, como puede ser en Eurimage, que no olvidemos que en Eurimage están prácticamente todos los países excepto UK. Entonces funcionaría como un tercer país, evidentemente aplicando las regulaciones de coproducción bilateral o multilateral que aplican desde el Ministerio, desde el ICA. Ese sería un resumen así como de ABC de cole, pero en las oficinas os lo explicamos bien. Tengo nueva pregunta. Marc Saez repite y dice, y esa os la lanzo a vosotros porque ya sabemos lo que se está cocinando. Dice, ¿algún adelanto sobre las novedades 2021-2027? Gracias. Ajá. Yo creo que no hay ningún adelanto más allá de lo que ha declarado Lucía Recalde en los Film Forums pasados, de eventos que hemos celebrado este año, donde en resumidas cuentas dice que no va a haber una revolución del programa, sino una evolución, es decir, que las prioridades van a seguir más o menos las mismas, las ayudas en general van a mantenerse más o menos en las mismas condiciones en las que han venido hasta hoy. Sí que puede haber cambios técnicos leves dentro de las bases legales, etcétera. Puede haber algún giro, no sin la influencia de lo que es ahora esta desgracia de la pandemia, ¿no? Es decir, que la pandemia ha irrumpido en el panorama justo durante el proceso de redefinición del programa Media y de todos los programas. Entonces, es posible que hayamos sacado alguna conclusión que va a ser útil a la hora de redefinir cómo podemos reforzar a las distribuidoras, por ejemplo, a la vista de lo que está cayendo ahora, ¿no? Entonces, lo que se trata y siempre se tratará es de aumentar la competitividad de nuestro sector en el tablero internacional. Esto es el DNA del proyecto Media y lo seguirá siendo. Puede haber modificaciones, pero el DNA o el ADN en castellano no va a cambiar. Yo diría que, aprovechando lo que decías de las palabras de Lucía, revolución hacia evolución, en esa evolución hay una palabra clave que sale en todos los drafts,
los work in progress de los papeles que vamos leyendo, nada todavía aprobado, porque recordemos que el programa no va a estar in place hasta marzo de 2021, con cierto retraso, debido a toda la coyuntura. De Parlamento, como decía, recomendación 1, el Parlamento, Consejo, Comisión, es la palabra colaboración. Nos preguntaba Mar sobre las novedades. Yo creo que todo va a ir encaminado, como decía Peter, a más de lo mismo, pero con un componente que es más colaboración, más coproducción, más codesarrollo, más festivales colaborando, más partenariados y más asociaciones para maximizar las ayudas. O sea, pasaríamos más de las ventanas bilaterales a ventanas multilaterales con Bruselas. Es una tendencia que se está viendo. Colaboración. ¿Estás de acuerdo, Peter? Esa palabra Sí. para añadirla Sí. a tu speech. Claramente. Pues no veo más preguntas. Nos quedan 2-3 minutos. Yo casi que tenéis... No, yo solo Sí, quería no, avisaros go que, ahead. bueno, al hilo de lo que estábamos comentando del nuevo programa, hoy, esta tarde a las 3 tenemos el European Film Forum en el Festival de San Sebastián, al que podéis acceder por la página web del festival y que quizás, pues igual, no creo que nos den muchas claves para el nuevo programa, además de los que habéis comentado, pero que será interesante, me imagino. Pues ahí Que estará os invito Lucía Recalde. a participar, exactamente, y que estará Lucía Recalde, así que os invito a participar. Yo os iba, antes de la promoción oportuna, que yo iba a hacer también, del European Film Forum, pero obviamente estamos en el framework del Festival San Sebastián, os iba a hacer pregunta trampa. Es decir, ahora, fuera de las 30 recomendaciones, si tuvierais que añadir o mejorar una vuestra, si tuvierais que seleccionar esa una, ¿cuál sería? Victoria, Ainhoa, Peter. De todas las que hemos dicho. Sí, o una nueva. Tú ahora tienes un proyecto, borra la pizarra, ponte en el papel de la audiencia que nos ha estado siguiendo durante esta última hora. Te diriges a una oficina media. ¿Cuál sería la última recomendación que darías? La tuya, la propia, ¿Voy yo primero? Vale, Ainhoa, let's go. Vale, yo os recomendaría eso, que paséis por las oficinas porque os vamos a ayudar con vuestros proyectos, os ayudamos a mejorar vuestros dosieres, os damos formación gratuita para presentar mejor vuestros proyectos y contáis con toda la información de la que disponemos porque estamos en contacto directo con la agencia ejecutiva, como la Comisión Europea y aprovecharlo más. Muy bien. Victoria. Mi recomendación, que bueno, se ha dicho en cierta medida, pero la voy a enfatizar, es ser honestos con vosotros mismos y con vuestro proyecto. Si no partimos de esa premisa, difícilmente llegaremos a ningún puerto. La honestidad sobre lo que tenemos en las manos y sobre dónde queremos llegar y quiénes somos y hasta dónde podemos llegar es fundamental. Peter. Bueno, yo diría que uno de los valores más grandes de Media, desde mi experiencia propia, ha sido la ayuda que he recibido de madrinas y padrinos, que cuando yo empecé en esto, podrían haber sido mis padres por la edad, y tenían una experiencia y una generosidad tan grande a compartir. Entonces, ahí lo que yo tenía que hacer es aprovechar esto. Para eso hay que ser un poco proactivo, hay que atreverse, hay que pedir y hay que merecer también el buen consejo y después trabajar mejor gracias a este tipo de apoyos, ¿no? Y creo que eso es muy importante en los talleres de media y también en muchas empresas que trabajan con media, donde hay profesionales de largo recorrido y con gran experiencia y con grandes conexiones a nivel de relaciones importantes, pues uno debería de intentar conectarse a estas corrientes cuanto antes para ir más deprisa y más certero en una dirección que es la que a uno le interesa. Aprovechar el know-how de los demás, aprovechar el capital humano que hay dentro de lo que es la tubería de energías y ayudas y corrientes varias que ofrece el programa Media y cualquier red como la nuestra. Y ahí va la mía. La mía es invertir en desarrollo. Por cada
euro en especies o euro económico en desarrollo, en cualquier dirección, positiva o negativa, os ahorráis muchísimos sustos. Ahí va todo, asesoría legal, pasar por las oficinas, hacer networking, buscar los padrinos y madrinas, acogeros ese win-win situation en cada una de las decisiones, es decir, que sea bueno también para el counterpart, invertir en desarrollo. Ese sería... Bueno, compañeras, compañeros, hasta aquí. Estamos on time, 1:15. Gracias a Ainhoa por proponernos esta joint venture dentro del Festival de San Sebastián, de las actividades profesionales de las cuales tenemos el European Film Forum esta tarde, con Lucía Recalde, por si queréis formular preguntas a Lucía y a los participantes del panel. Ha sido un placer estar juntos y compartir esta actividad, y gracias por la complicidad de los cuatro. Y para todos vosotros, simplemente podréis pinchar ahí una de las sesiones que tenemos disponibles. La recomendación número 9 iba encaminada hacia el pitch. Si pincháis, encontraréis ese mano a mano que Peter Andermatt y yo mismo tuvimos el pasado 27 de julio en el marco del Atlántida Film Fest, en el Talent Lab, que la gente de Filmin nos propuso, y donde Peter, yo le formulo preguntas, os explicará el pitch perfecto en 9 pasos. Y más cosas dentro ya de la programación habitual de nuestro canal, las actividades de Mediades Cataluña. El próximo día 23 de octubre, sesión informativa sobre Ibermedia. Si os ha gustado, os esperamos. Gracias a todos y nos vemos por aquí. Gracias. Y sobre todo a la audiencia que nos ha acompañado hoy. Eso es. Gracias. Qué ricasco. Venga, hasta esta tarde. Venga, hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.